Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Vamos a ver qué es lo que puso el Espíritu Santo en mi corazón para esta mañana. Seguimos con la serie La Dimensión Espiritual. Y esta mañana le puse por nombre La Escuela de Andrés. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 1 al 3. Dice: en el principio ya existía el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. Y el verbo estaba con Dios. ¿Y el verbo era quién? Dios. ¿Quién es el verbo? Dios. Jesucristo es el verbo, hermanos. Dios, hermanos, se nos presenta de una forma en tres personas. Y eso es desde el inicio de las Escrituras. Cuando Dios empezó a crear la luz, los astros, los árboles, los mares, siempre Él decía: hagamos. Lo decía en plural, y uno podrá decir: ¿por qué no decía hago? Decía hagamos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo siempre han estado presentes porque ellos siempre han sido eternos. Es un solo Dios en tres personas. ¿Por qué es en tres personas? Porque cada persona de la Santísima Trinidad tiene su función. Y eso lo predicamos aquí cada semana. Bueno, hermanos, entonces el verbo es Dios. El versículo 2 dice: Él estaba, o sea que Él existía desde siempre, en el principio, con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. ¿Cómo creaba Dios desde el principio? Con su palabra. Dios es la palabra. Jesucristo es la palabra. ¿Cómo se nos presenta Dios a nosotros? Por medio de su palabra. Ok. ¿Quién de aquí tiene pensamientos en su mente? A ver, ¿qué hace su mano? Pues veo que unos no. Todos, ¿cierto? Ok. Los pensamientos viven en tu mente, ¿verdad? ¿Son reales? ¿No son reales? ¿Son de mentiritas? Entonces piensas de mentiritas. Como que no piensas. No, son reales, ¿cierto? Existen. ¿En dónde existen? En la mente. ¿Tú los puedes ver? No. ¿Sí o no? Sí. ¿Tú los puedes ver? ¿O sabes que están adentro? Son palabras. Los pensamientos son palabras. Es vocabulario. Esos son los pensamientos. ¿Cierto? ¿Satanás cómo se comunica contigo? Pues mediante los pensamientos, mediante la mente. ¿Pero qué crees? ¿Dios se comunica igual? Mediante los pensamientos. Esa es la cuarta dimensión. Esa es la dimensión espiritual. Ok, hermanos. ¿Quién habla con Dios? ¿Qué hace su mano quien habla con Dios? Ok. ¿Cómo se hablará con Dios? Por medio de tus pensamientos. La Biblia está lleno de palabra de Dios. ¿Cierto? ¿Quién es la palabra? Dios. Si alguien dice Jesús, Jesús es Dios. La palabra es Dios. Entonces Dios se te revela por medio de su palabra. Y te habla por medio de su palabra. Cuando empezamos a leer la Biblia, a escudriñar la Biblia, a escuchar la Biblia, porque hoy en día ya hay audios de Biblia, empiezas a llenar tu mente y tus pensamientos de los pensamientos de Dios. Cuando uno se bautiza, ¿qué simboliza cuando te sumerges en agua? ¿Quién me lo dice? Morir. ¿Quién murió por nosotros? Jesús.
del agua simbolizas la muerte ¿de quién? De Jesús. La Biblia dice que tú mueres con Él. Cuando sales del agua, ¿qué simboliza? Resurrección. ¿A qué? A una nueva vida. Cuando Jesucristo resucita también a una nueva vida, porque ya estaba listo para ir ¿a dónde? Con el Padre, al cielo. Cuando tú sales del agua, simbolizas la resurrección. Eres una nueva criatura. ¿Tu pasado existe para Dios? Ya no existe. Cuando sales del agua, el Espíritu Santo entra a tu vida, entra a la presencia del Espíritu Santo. Entonces espiritualmente ya estás apto para llevar una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Quién está de acuerdo? Pero falta una cosa. Ahora falta renovar tus pensamientos. Porque si no renuevas tus pensamientos, el Espíritu Santo no va a poder trabajar. El Espíritu Santo necesita de material para trabajar. ¿Cuál es el material? Tus pensamientos. Porque de tus pensamientos van a salir tus acciones. Nosotros somos lo que pensamos. Nosotros somos lo que tenemos aquí adentro. Eso es lo que eres. Por ejemplo, un asesino, ¿en qué piensa? En matar. Un ladrón, ¿en qué piensa? En robar. Un hombre que ejerce violencia doméstica, ¿en qué piensa? Pues en pegarle a la mujer. ¿Estamos? El hombre de Dios, ¿en qué piensa? En la palabra de Dios. Entonces necesitamos leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios para que nuestros pensamientos sean renovados. Cuando tú te bautizas, quedas limpio y tienes que ser un vaso vacío. Todo ya quedó atrás para llenarlo con los pensamientos de Dios. Tú puedes hablar con Dios en tus pensamientos o hablando. De las dos formas. Si tú le dices a tu hijito, yo hablo con Dios, y tu hijito te dice, pues deja, me asomo por el cuarto, y si no ve a nadie, ¿qué te va a decir tu hijo? ¡Qué mentiroso eres! Yo no vi que hablaras con nadie. ¿Qué le dices? ¿Cómo le explicas? Mira, hijito, tú no ves a nadie, pero tú le dices, hijito, ¿tú tienes pensamientos? ¿Y qué te va a decir? Pues claro, papá. ¿Cómo preguntas eso? Bueno, yo puedo ver tus pensamientos, le vas a decir. ¿Y qué te va a decir el niño? No, porque si no me pones mis cintarazos y los pudieras ver. Yo también, yo no puedo ver lo que están pensando ahorita de mí. A lo mejor estoy diciendo, ese pastor cada vez está más pelón. Y yo no sé qué están pensando. Solamente veo que las orejas se les ponen rojas. Entonces, hermanos, yo no puedo ver sus pensamientos, pero porque yo no los pueda ver, ¿quiere decir que no existen? Sí existen. A Dios no lo podemos ver en este cuerpo, pero podemos sentir su presencia por medio de su palabra y sus pensamientos. Esto es muy profundo, hermanos. Caminé como 8 millas en el cuarto para decirlo. Entonces, hermanos, nos comunicamos por medio de nuestros pensamientos. ¿Cómo tienen que ser nuestros pensamientos? Renovados. La fe viene por medio de los pensamientos. Si escuchas la palabra de Dios, si lees la palabra de Dios, empiezas a llenar tu mente ¿de qué? De pensamientos de Dios. Pero para eso tenemos que ser vasos vacíos. Entonces ahí es cuando te empiezas a renovar. Cuando te empiezas a renovar, tus acciones ¿qué? Se empiezan ¿a qué? A renovar y a ser diferentes. Cuando te dicen, te veo diferente, ya no actúas igual, ya no criticas al vecino. Dices, ¿ya no lo criticó? Caray, entonces ya cambiaste. Ya no criticas a la chona. Ya cambiaste.
puede decir, ya no escuchas música del mundo, como le pasó al hermano que me contó. Y él les contestó, ¿por qué crees que no escucho música del mundo? Porque habla cosas del mundo. Y mis pensamientos ya no son los del mundo, ahora son los de Dios. Y se quedan, wow, órale. Entonces, hermanos, te comunicas por medio de tus pensamientos. Vamos a leer Mateo capítulo 14 del versículo 26 al 30. Dice, bueno, para empezar, vámonos un poquito más atrás. Los discípulos estaban en una barca y había un aire y unas olas tremendas. Y ellos apenas si podían mantener el barco a flote. Y para acabarla, vean lo que les pasó. Dice Mateo 14, 26, dice, y los discípulos al ver a Jesús andar sobre el mar se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. En esos tiempos, hermanos, decían los pescadores que si en la tormenta se te aparecía un fantasma, el barco se hundía. Imagínate, se pusieron a gritar como locos. ¡Ñañay! Decían. Ya se hundió esta cosa. Espantados. Espantados. Y dice la palabra que se pusieron a gritar. ¿Y qué es lo que vieron ellos? ¿Que era un fantasma o que era quién? Era Jesús. Era Jesús. Y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Fíjense. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Ok. Vamos a ponernos en la mente de Pedro. Pedro, antes de ver a Jesús, en su pensamiento, ¿él podría caminar sobre las aguas? ¿Antes de ver a Jesús? ¿Sí o no? No. Dice, no, pues por eso no se bajan del barco. Si no, imagínense las olas y todo. Dice Pedro, ustedes quédense con el barco y yo voy a mi casa, y se va por el agua caminando, ¿no? ¿Por qué no se bajan del barco? Pues porque se hunde. Por eso se preocuparon, porque viene un fantasma y se hunde el barco. ¿Qué pasa? Se hunde el barco, se ahoga. Entonces todos ellos saben que no pueden caminar sobre el agua. Para el ser humano es imposible, ¿cierto o no? Cierto. Si uno me dice, un mago caminó, no, ya descubrieron que fue truco. No se puede caminar sobre el agua. Entonces, cuando Jesucristo le dice a Pedro, ven, Pedro creyó. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, tú crees en lo que Dios dice. ¿Quién lo cree? Entonces Pedro creyó cuando Jesús le dijo, ven. Pedro creyó que podía caminar sobre el agua. ¿Qué pasó? Tuvo una renovación de su pensamiento de un segundo a otro. De el pensar que no se podía a que sí se podía. Y cuando su pensamiento se renovó por completo, a un 100% empezó a caminar sobre el agua. Cuando Jesús le dijo, ven, en ese segundo Pedro fue un vaso vacío. Y se llenó de la palabra ven y camina sobre el agua. Prácticamente lo que le decía Jesús, porque Jesús estaba alejado de la barca, por eso le dice, no crean que Jesús estaba a 1 metro, pues Pedro echa un saltito y lo que le cae en los brazos, ¿verdad? No, estaba alejado. Entonces el pensamiento de Pedro fue renovado y empezó a caminar sobre el agua. ¿Pero qué crees? Siempre que tu pensamiento es renovado por Jesús a través del Espíritu Santo, Satanás interfiere.
para que dudes, para que te caigas. Entonces, Satanás interfirió e hizo que Pedro inconscientemente volteara alrededor. ¿Qué vio alrededor Pedro? Una tormenta. Cuando Jesucristo le dijo, ven, Pedro, ya no vio la tormenta, solamente vio a Jesús y se renovó. Cuando Pedro dejó de ver a Jesús, empezó a voltear y a ver la tormenta, el mar, las olas. ¿Y qué creen que pasó con esa mente renovada? Volvió a ser la misma mente humana. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Entonces, hermanos, pongan mucha atención en esto. ¿Quién le empezó a abrir el camino a Jesús? Alguien que se llamaba ¿cómo? Juan el Bautista, ¿cierto? ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino del cielo se ha acercado. Esta palabra de arrepiéntanse, hermanos, yo le he dado vueltas por varias semanas. Significa cambien su manera de pensar y de vivir. Incluso en la Biblia, palabra de Dios para todos, ya la tradujeron. Ok. Si tú cambias tu manera de pensar y de vivir, ¿vas a poder caminar con Jesús? Sí. Y si no cambias tu manera de pensar y de vivir, ¿vas a poder caminar con Jesús? No. Entonces, hermanos, tenemos que concentrarnos, porque si nos desconcentramos, nos vamos a hundir. ¿Estamos? Tenemos que renovarnos y concentrarnos. Entonces, los pensamientos negativos son del mundo. La Biblia está llena de pensamientos y actitudes ¿qué? Positivas. Son luz. Lo que se llama santidad, ¿sabes qué es la santidad? El pensamiento positivo de Dios aplicado a tu vida. Esa es la santidad. ¿Qué es pecado? Es cuando le fallas al blanco. Es cuando tienes tus pensamientos anteriores y los ejecutas. Eso es un pecado. Entonces todos son pensamientos renovados. Esa es la santidad. Por eso dice, cambia tu manera de pensar, renueva tu manera de pensar y vive de acuerdo a ella. Esa es la santidad. Y Dios es 3 veces santo. ¿Estamos? Un borracho, ¿qué necesita? Dejar de tomar. Pero en su mente tomar es bueno. Tomar lo hace sentir el papá de los pobres. Una persona que ve pornografía, ¿qué necesita? Dejar de verla. Una persona que comete adulterio, ¿qué necesita? Dejar a la mujer esa. ¿Cierto? Una persona que no quiere trabajar, ¿qué necesita? Que le metan sus palos, ¿verdad? Que trabaje. Una persona que no es responsable de su familia, ¿qué necesita? Ser responsable. Ok. Esa mentalidad que tienen años con esa mentalidad. Años. El que no es responsable con su familia, de seguro se lo aprendió el papá. El que le pega a la mujer, de seguro se lo aprendió el papá o al abuelo, que se creía bien machín bien. La borrachera, ¿quién se la aprendió? A alguien se la aprendió. Las drogas, ¿a quién se la aprendió? Ay, pues a el cholo del barrio, alguien se la aprendió. ¿Sí o no? El andar con muchas mujeres, ¿a quién se lo aprendió? Dicen, desde una vez que vi la película de Pedro Navajas, dije por aquí. Y ya se creía bien Andrés García, ¿eh? ¿Sí o no? Que se creía bien chido, ¿a quién se lo aprendió? A Luis de Alba. Y puras de esas, hermanos, ¿sí o no? Estamos llenos de mundo. De mundo. Pero Jesús no actúa como Pedro Navajas. Jesús no actúa como el tutún. Jesús no actúa como el de la película El Chido.
Luis de Alba. Yo me estoy yendo a las películas de mis tiempos, pues, ahorita dicen que hay otras. Jesús actuó diferente. Entonces, para estar arrepentidos, tenemos que estar renovados, ¿cierto? ¿La salvación se puede perder? No. Entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué muchos, cuando Jesús les dice, no me llamen Señor, Señor, obreros de maldad, dice, ¿Jesús qué? ¿Perdieron la salvación? No. Nunca estuvieron renovados. Nunca estuvieron arrepentidos. Pero yo vi que en un video que se arrepintieron antes de que los bautizaran. Pues, ¿qué crees? No pasó. Nunca se renovaron. Entonces, ¿qué es arrepentirse? Renovarse. ¿Estamos? Ok, ¿somos reversibles? ¿Sí o no? Sí somos reversibles. ¿El alcoholismo puede ser reversible? Yo era borracho. ¿Cuántos eran borrachos de aquí? A ver. ¿Tan poquitos? ¿También? Ok. Ahí nos vamos a quedar porque me voy a otros peores. Van a decir, pues tú hacías eso. Y les van a dar cuando lleguen a su casa. Mejor así que quede con eso. Ahí lo dejamos. ¿Quién era chismoso? ¿Nadie? ¡Wow! No, sí. Esta iglesia sí me gusta, hermanos. Esta sí es bueno. Antes de convertirse ya venían santificados, entonces. Bueno, hermanos. Entonces, aquí venimos a qué? A renovarnos, a ser reversibles. ¿El homosexual es reversible? A ver, no se ponen de acuerdo. ¿Ustedes creen que Cristo no puede hacer reversible un homosexual? Sí. No, ¿cómo dice que le bajé la revés? Sí puede ser reversible. Todos podemos ser reversibles. Pero tenemos que estar arrepentidos. ¿Qué es arrepentidos? Tenemos que renovar la mente y la forma de vivir. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Tenemos que vivir por fe. ¿Estamos? Vamos a aprender más de esto. ¿Quién conoce a Andrés? El hermano de Pedro. Vamos a aprender de él ahora. ¿Qué les parece? Esta predicación se llama la escuela de Andrés. Nos tenemos que entrenar, hermanos, todo el tiempo y pensar en términos de milagros. ¿Saben por qué? Porque la Biblia está llena de milagros. Cuando el borracho deja de ser borracho es un milagro. Cuando el homosexual se convierte en un hombre derecho, heterosexual, es un milagro. Cuando la lesbiana se convierte en una persona heterosexual es un milagro. ¿Estamos? Está lleno de milagros, pero tenemos que caminar por fe. Juan capítulo 6 versículos 5 al 9 dice: cuando Jesús alzó los ojos vio que una gran multitud venía hacia él. ¿Cuántos creen que eran? 5,000 hombres. En una multitud de 5,000 hombres, ¿cuántas mujeres hay? Aparte de los 5,000 hombres. ¿Cuántos le echan? Igual, 5,000 mujeres. ¿Cuántos niños? Si eran hispanos, échenle cuentas. 5 por familia. El otra vez, un americano me preguntó a qué me dedicaba. Y le digo, soy pastor de una iglesia hispana. ¿Hay muchos niños? Le digo, con decirle que a la hora de la predicación se van los niños y nos quedamos vacíos. Sí, porque yo en las escuelas la otra vez fui a vender unas enciclopedias, dice, y todos los niños eran hispanos. Digo, agárrate. Y dice, ¿de dónde salen tantos? Digo, pues no sé, pregúntales a sus papás. A mí no me preguntes esas cosas, le digo. Dice, al rato van a ser todos hispanos. Digo, aleluya. Gloria a Dios. Y dice,
hermanos, así está el mundo, así está esto. Entonces, vamos a ponerle por todos 20,000, ¿les parece? Pero eran más, si eran hispanos. O si eran hispanos, no se saben 50,000. Ok, dice. Vio que una gran multitud venía a él y fíjense, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Fíjate, Jesús iba a probar a Felipe, le dice, a ver, Felipín, ¿dónde compraremos alimentos para 20,000? ¿Y qué creen que contestó Felipe? Dijo, 200 denarios, que era un salario de 200 días, dice, 200 denarios de pan no les bastaría para que cada uno reciba un pedazo. Fíjense lo que contesta Felipe. Vamos a poner a Felipe hoy en día. Vamos a poner en el desierto 20,000 personas. Y tú le dices a Felipe, oye Felipe, ¿le tengo que dar de comer a los 20,000? Y te dice Felipe, ni con $2,000. Y podría decir Felipe, a ver, vamos a apuntar a los más inteligentes. A ver, ¿quiénes son los más inteligentes aquí que hacen la mano? Antonio Messi. Dice, Antonio Messi se viene al equipo. Ana Cruz se viene al equipo. Miguel Ángel se viene al equipo. El hermano Jerónimo se viene al equipo. El hermano Maynor se viene al equipo. El hermano Efraín, que anda muy pensativo, también se viene al equipo. La hermana Arodi también se viene. Y dices, ya tengo un equipazo, ¿quién falta? La hermana Lorena, ven, usted también. Un equipo, ¿no? Un cerebro. Te agarras, ok, a ver, ¿cómo les damos de comer a estos? Vamos a darles tortillas. A ver, hermana, ¿hace cuánto tiempo me amasan tortillas para 20,000? Y dicen, ay hermano, pues que no. Ay Felipe, pues no abuses, pues yo soy buena para hacer tortillas, pero pues nada más para mis 5 hijos, ¿cómo para 20,000? Y a ver qué dicen por ahí, ni a mi viejo le hago y quiere que le haga esto. Y este Felipe diciendo, bueno, opinión número 1, tamales. Faltan más en el equipo. La hermana Malena se viene también. Ah, la hermana Mari hace tamales hondureños también. A ver, ahora sí, ya tenemos más equipo. Ah, también pausa. Ahora sí, hagan tamales para 20,000. Pero ya. No, pues no se puede. Pues no es que en Honduras y en Guatemala todo no. No, no se puede. No se puede, son muchos. Ok. A ver tú, hermano César, vaya al banco y le pide al gerente $50,000 para alimentar a todos. No, me va a decir que no. ¿Por qué no? Pues porque I don't have credit. Así. Ah, caray. Faltan más en el equipo. A ver. Hermano, véngase. Hermano, véngase. Y todos se vienen. ¿Cómo le hacemos? I don't know. Ahora sí saben inglés. Pues vamos con Jesús. Después de 5 horas y todos muertos de hambre. Jesús, ¿qué crees? Ya junté a todo el equipo, a toda la congregación. ¿Qué pasó? Dijeron, I don't know. That's not possible. No es posible. Y Jesús decía, ya sabía que iban a contestar eso. Dice, sí. Bueno, ¿pero qué creen? Alguien escuchó la conversación que se llamaba Andrés. Y Andrés dijo, a ver, ¿cómo le hacemos? Y vio un muchachito que tenía 5 panes y 2 pescados. Y dijo, ¡ey!
Vente para acá. Jesús, Jesús, aquí tenemos 5 panes y 2 pescados. Yo sé que no va a alcanzar para tantos, pero te lo damos. Fíjense, cuando el otro dijo, nanáis paloma, y no soltó ni $1, este dijo, aquí está esto. Ok. ¿Era difícil alimentar a los 20,000? Sí. Andamos por fe, no por vista. Ante la vista era imposible, pero con fe es posible. Jesús dice, si tienes el fe del tamaño de un grano de mostaza, puedes mover un monte y echarlo al mar. Ok. ¿Qué problema tienes tú? No me lo digas. No me lo digas. Porque no me caben aquí en el púlpito. Tú tienes un problema. Deja hablar todos, porque aquí no se nos escapa. Tú tienes un problema, al de la cámara también. Tú tienes un problema bien grande. No me digas cómo se llama. Dice, ay, el hermano ya se dio cuenta. Alguien le chismeó. Ay, ya sé quién fue, ya sé quién fue. ¿Quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién sería? De seguro fue Minor. Alguien le chismeó. Alguien le chismeó al hermano. Y el hermano te está viendo. Sí, tú. Y tú, sí, de seguro fue este que le chismeó. ¿Cómo sabe? Pues mi hermano, no es muy difícil. Yo también estuve del otro lado, en las iglesias. Yo sé cómo corre el agua. Bueno, así se dice en México, pues. Yo sé qué es lo que pasa del otro lado. Todos tenemos problemas bien grandes, aunque estemos en la lucha de la renovación. Ok. Si tú piensas como Felipe, tu problema no se puede solucionar, ¿sabías? Porque ya fuiste con el brujo, ya fuiste con doña Clotilde, ya fuiste con tu tío Emborrachales y ya fuiste con todo el mundo. Ya fuiste hasta con Dave Ramsey. Ya fuiste con todos. Ya viste la película del Tuntún y todo y nada, no encuentras ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque estás pensando como Felipe. Pero tienes que pensar como Andrés está en la escuela de Felipe. Pero tenemos que estar en la escuela de Andrés. Entonces, si con un granito de mostaza de fe puedes mover una montaña, tú tienes que poner ese granito. Tú tienes que poner los 5 panes y los 2 pescados. Piensa, ¿qué le puedes dar tú a Dios? Este muchachito nada más tenía 5 panes y 2 pescados. Si se los daba a Jesús, ¿él qué iba a comer? Nada. Él le estaba ofreciendo a Jesús todo lo que tenía. Algo muy valioso, pero eso no era nada para el milagro que se ocupaba. Piensa tú, ¿qué le puedes dar a Jesús? Si tu matrimonio necesita algo, ¿qué le puedes dar a Jesús? Di, ya no le voy a decir ninguna grosería a mi mujer. Esos son tus 5 panes y 2 pescados. Y tú, oh, híjoles. Dices, Señor, yo te prometo dejar al amante. Esos son tus 5 panes y 2 pescados. Y Dios a él le dejas el resto. Dices, yo prometo, Señor, no hablar groserías delante de mis hijos. Híjoles. Dices, no, esos no son 5 pescados, son 5 ballenas. Pónselo. Ponle en la canasta. Ponle. ¿Qué es eso para el buen futuro de tus hijos? Tú pon eso,
creo que del high school no salgo, ando re mal en las calificaciones. Pero te aseguro, Señor, que voy a estudiar hasta las 10 de la noche todos los días y ya no voy a pagar el teléfono. Ah, esos son tus 5 pescados y 2 panes. Señor, cuando vaya a ver pornografía en el teléfono, lo voy a pagar y si no da resultado, lo voy a echar por la taza del baño. No lo eches en la taza del baño, pero apágalo, escóndelo. Cómprate una caja fuerte y mételo ahí. Y mételo en un closet hasta el otro día. Haz algo. Señor, ya no voy a hablar más del pastor. Ay, ¿oí eso? Bueno, esos son tus 5 panes y 2 pescados. Tú sabes qué tienes tú. ¿Estamos? Tú sabes qué tienes tú. Ofréceselo a Dios. Y Jesús va a hacer el milagro. Pero tú tienes que poner los 5 panes y los 2 pescados. Y esperar hasta el último minuto. Y Dios va a hacer el milagro. Pero tú tienes que poner la materia. Y esa materia se llama fe. ¿Estamos? ¿En qué escuela estamos? ¿En la de Felipe o en la de Andrés? Estamos por fe, no por vista. ¿Estamos? Vamos a otro ejemplo y este es el último. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que podamos pedir o entender según el poder que obra en nosotros. Dios es más grande y te puede dar más de lo que tú eres capaz de pedir o de entender. Eso es lo que te está diciendo en una traducción al lenguaje actual. Entonces, hermano, ¿qué quieres componer en tu matrimonio? Pídeselo a Dios. Por ejemplo, el hermano le faltaba un hijo varón. Y el hermano, yo no sé qué le pidió a Dios, pero yo lo veo como un hombre muy fiel a la iglesia. Yo lo veo y él tiene toda la personalidad de esta iglesia. Él tiene la camisa de esta iglesia, yo siempre se la he visto. Yo, si tengo que salir corriendo, al primerito que le hablo que se ponga aquí es a él. Porque él tiene la camiseta de la iglesia desde hace mucho tiempo. Y yo siempre oré, el día que me acordaba de él, oraba yo y mi esposa. Nos hincábamos y orábamos por ese hijo varón. Él no lo sabe. Porque nosotros sabemos que lo necesitaba. Muy dentro de él. Ya que su esposa quizás por una platicó que salió embarazada, dice: ay, ¿cómo que yo ya? Bueno, pues ya oramos, ahora se abuela, le digo. Ni se la esperaba, no estaba preparada. Pero él en su corazón, en esta iglesia puso 2 pescados y 5 panes. Siempre los ha puesto, yo lo sé. Entonces, hermanos, en tu matrimonio, ¿qué falta? ¿Un hijo varón? Pon 5 pescados y 2 panes. Pónselos para la obra de Dios. La obra de Dios empieza en tu casa. Yo aquí nunca les voy a quitar a su marido, pero ya no ves esa iglesia porque el pastor nada más te trae que vete y que píntame la casa, que vete y que ponme el trago, que vete. No, yo no soy abusivo, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús no es abusivo. Porque Jesús no es abusivo. Si algún día ocupo de un servicio de alguien, yo me voy a cerciorar de pagarle más de lo que se cobra, para que no se hable mal del cuerpo de Cristo. Así es esto, hermanos. Así es esto. No, si no, en ese caso me compro una casa bien destartalada y aquí me agarro a todos. Yo sé que todos le hacen a todos y me la paran. ¡Que Dios se lo pague, hermanos! Por eso me cercioré en agarrar una casa que no le faltara nada.
Aunque ya le falta el techo de un closet de una gotera. Ni modo, falló. Ya sé que no va a arreglar un hermano. Pero aunque no quiera, porque yo sé que no me va a querer cobrar. Pero no le voy a dejar que toque la casa hasta que no le pague. Y le quiero pagar más de lo que se cobra. Si no, no acepto su trabajo. Esto es así, hermanos. No puedes permitir que se hable mal de Cristo. ¿Estamos? No lo puedes hacer. Entonces, hermanos, en tu matrimonio, ¿qué falta? Pon 5 panes y 2 pescados. En tu salud, ¿quién tiene problemas de salud? La mayoría, pero no lo decimos. La mayoría, pero no lo dicen, ¿cierto? Sí, yo sé que se ven los tartalones. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó, hermano? ¿El cambio de clima? ¿Que no ve que el calentamiento en los polos me está haciendo mal? Oh, sí, está bien. Mira, hermanos, él es sincero. Bien, hermano, usted es sincero. Y sí, se ve que es una persona sincera. Se siente que es una persona sincera. Bueno, hermanos, entonces, si estás mal de salud, pon 5 panes y 2 peces. Este niño era todo lo que tenía. Bueno. La economía. ¿Quién tiene un problema económico? Ah, qué mentirosos. Okay. Todos tenemos anhelos, ¿sí o no? Todos tenemos anhelos. Pon 5 panes y 2 peces. ¿Quién quiere un trabajo permanente o aprender más cosas en tu trabajo, mejorar en tu trabajo? ¿Quién lo quiere? Muchos. Ok, pon sobre la mesa 5 panes y 2 peces. Pero no literalmente, hermano, porque te vas a ir al mercado de los chinos y lo vas a comprar. Tú sabes a lo que me estoy refiriendo, ¿estamos? Ok, ¿quién tiene problemas? Yo tengo problemas. Todos tenemos problemas. Tenemos que poner nuestros 5 panes y 2 peces. ¿Quién tiene inseguridades? Bueno, yo creo que ahí va para todos, ¿no? ¿O quién es muy seguro de sí mismo? A ver, dígame. Yo no. Si yo fuera muy seguro de sí mismo, el lunes no tendría el problema que ya no quiero regresar el domingo. Ahí, Señor, déjese el otro, ya estuvo conmigo. Y Dios me dice, no seas sacatón como Jonás, ahora le sigue entrando. Ay, Señor, está bien. Vamos otra vez. ¿Saben por qué, hermanos? Porque las batallas cada vez son más duras. Pero eso quiere decir que Satanás no le está gustando por donde estás yendo. Si tú vas a esa iglesia, el pastor, y todo es mi dulzura, y no pasa nada, los problemas me los quita Dios, pues sí, porque deja que todos hagan un despapalle y vivan como se les da su ganarena gana. Por eso no le pasa nada. Esto es el resultado. Si yo empiezo a hacer lo mismo, y vamos a bailar aquí todos. ¿Quién le gusta la música? ¡Órale! Y no pasa nada. Oiga, que yo me voy a casar con mi abuelita. Cásate con la abuelita. ¿Qué le hace? Oiga, que yo, que con la vecina, porque esto ya no me gusta, está re fea. ¡Oh, no le hagas, agárrate a la vecina! Y que toque la tambora aquí. Y no pasa nada. Imagínate. Karina pregunta, ¿y pastor hay problemas en la iglesia? No, pues, todo me cate. Obvio. Pero si nos vas a llevar por el camino de la renovación en mente y en vida, Satanás te va a declarar la guerra a muerte. Es esto, hermano. ¿Qué creen? Esta es la visión de esta iglesia. Quien quiera correr, vete a la puerta. Porque los que nos quedemos, hermanos, vamos a tener que estar en la lucha. ¿Va a haber derrotas? Sí. ¿Muchas? Sí. Si alguien me dice, ay, hermano, mi Satanás me trajo como
como lazos de cochino toda la semana. No, perdiste, pero no has perdido la guerra. Escucha la predicación y da la guerra se le declara a Satanás en cuanto sales por ahí otra vez. A ver, ahora sí, Satanás, ¿qué traes? Te acabas de meter con el embajador que viene de parte de la más alta autoridad, Jehová de los ejércitos. Díselo, díselo. Y en esta iglesia se viene a restaurar gente y te vamos a quitar a muchos afuera, aunque te enojes. Y aunque te enojes, ya me voy a portar bien con mi esposa. Y aunque te enojes, ya voy a dar pachivo todas las semanas. Y aunque te enojes, Satanás, ya no voy a ponerme borracho. Y aunque te enojes, Satanás, voy a hablar palabras que no digan groserías enfrente de mi casa, ni en mi trabajo, ni con mis hijos. Y para que te lo sepas, Satanás, vivo de común acuerdo, pero mañana me caso. Y para que te lo sepas, Satanás, ya no voy a ver pornografía. Y pongo aquí el fuego del Espíritu Santo en una foto. A ver cómo le hago, pero ya no veo fotografía. Fotografía, pornografía. Satanás dice que me equivoque. Te reprendo, Satanás. Te reprendo, te reprendo, te reprendo y te reprendo. Y declaren la guerra porque yo desde ahorita pongo. ¿Cuántos panes eran? ¿Cuántos? Eso. ¿Cuántos pescados? Amén. ¿Qué panes eran? ¿Quién dijo conchas? ¿Quién dijo que mazapanes? ¿Quién dijo que las canelitas? Es hambre, ¿eh? No se crean. Eran 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Qué pescados eran? ¿Quién dijo tilapia? ¿Quién dijo tiburón? Eran 2 pescados, hermanos. Eso sí, quién sabe qué marca eran, ¿eh? Eran 2 pescados. Estamos. Entonces, hermanos, ¿quién está a punto de hacer una decisión? Vamos en decisiones. ¿Ok? Pon 5 peces y... sí está poniendo atención. Pon 5 panes y 2 peces. Y espérate a que el Espíritu Santo te hable. ¿Cómo me va a hablar? Hoy tu Biblia en audio todo el tiempo. Ya no oigas la cotorra de tu radio. Pon tu Biblia en audio. Lee tu Biblia. Que no le entiendo nada. Bueno, pues cómprate una de lenguaje más sencillo. En tu teléfono es más fácil. Escucha alabanzas. Ten paciencia. Dios te va a contestar. Si cuando decidas algo no te sientes tranquilo, no lo hagas. No viene de Dios. Espérate. Pero para hacer las cosas del Señor no se esperen, ¿eh? Ya los veo muchos que me la andan poniendo chueca. Ya ves, mujer, te puedo seguir hablando con majaderías, dijo el pastor, que me espere. No, a eso no me estoy refiriendo. A los vi que son bien tramposos. No. A una decisión que sea crucial en tu vida. Espérate. Y Dios te va a decir cómo la hagas. Para gloria de Él. Y no nada más te va a decir cómo la hagas. Así la empresa sea grandísima. Dios te va a poner cómo lo hagas. Si quieres hacer cambios pequeños en tu vida, Dios te va a poner problemas pequeños y obstáculos pequeños. Pero si quieres cambios grandes en tu vida, Dios te va a poner obstáculos grandes y problemas grandes. Pero con Dios los vas a poder pasar. Y vas a poder alimentar a los 5,000. No estoy hablando literalmente. Vas a poder hacer un milagro. Tanto en tu matrimonio, como en tu salud corporal, en tu salud mental, en tu economía, en tu trabajo, en problemas de cualquier índole, en tus inseguridades y en tus decisiones. Y si se me escapa una, apúntala ahí.
Pero tienes que confiar. ¿Quién confió en Jesús? Andrés. ¿Era suficiente 5 panes y 2 pescados? No era suficiente. Pero puso lo que él tenía. Tú dale a Dios lo que tú tienes y Dios va a hacer el resto. Pero tienes que creer lo que lo puedes hacer. ¿Quién lo cree? ¿Cómo se ve? Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado seas, Padre celestial, porque solamente tú eres bueno, Señor, solamente tú eres santo, Padre santísimo. Y aquí estamos, Señor, tu iglesia. Aquí estamos, Señor, renovándonos en una nueva vida en Jesús, Señor. Porque eso es para lo que hemos sido enviados a este mundo, Señor. Para renovarnos, Señor. Para ser nuevos cada día, cada mañana, Señor. Cada nuevo día que nos das es una nueva oportunidad para ser una nueva persona, Señor. Para tener un pensamiento más renovado con los pensamientos de tu palabra, Señor. Porque tú, Señor, la Biblia dice que tú eres la palabra, Señor. La palabra vestida de vocabulario, Señor. Tú te presentas a nosotros que hablamos español con palabras en español, Señor, con vocabulario en español. Y esas palabras, Señor, son pensamientos. Pensamientos positivos de los que está llena tu santa palabra, que es la Biblia, Señor. Está llena de tu pensamiento, Señor. De tus mandamientos y actitudes positivas, Señor. Y tú quieres, como buenos hijos de Dios, Señor, que nos parezcamos a ti, Señor. Y tú sabes, Padre Santísimo, que la única forma es llenándonos, sumergiéndonos en tus pensamientos y en tu vocabulario, Señor. Porque lo que hablamos es lo que tenemos por dentro, Padre Santísimo. Y tú quieres, Padre Santísimo, que caminemos por fe, no por vista, Señor. Y tú quieres, Señor, que dejemos la escuela de Felipe atrás. La escuela de cálculos humanos. La escuela del no se puede. Y tú quieres, Padre Santísimo, que entremos en la escuela del sí se puede. En la escuela de Andrés. En la escuela que no importa qué tan grande sean las diferencias matrimoniales que tienes, hay un arreglo. Y Dios no quiere que se separen. Dios quiere que se unan más. Y se amen más cada día y tengan hijos más sanos espiritualmente y mentalmente y en sus acciones. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque es un Dios de abundancia. Y Dios nos puede dar más abundantemente y nos puede dar mucho más de lo que somos capaces de pensar y de pedirle. Pero nos dice que caminemos con fe. Que tengamos la escuela de Andrés. Si tienes un problema de salud, hermano, hermana, es hora de que pongas y le ofrezcas a Dios tus 5 panes y tus 2 pescados. Y ya no creas en lo que dijo Felipe, que no se puede. Cree en lo que dice Andrés. Señor, yo te doy esto y te pongo este pedazo de fe y yo sé, Señor, que tú vas a hacer el resto, Padre Santísimo. Y tú vas a sanar, hermano, hermana, para el bien común y para dar un testimonio de Dios. Pero tienes que creerlo, tienes que caminar con fe. Si alguien tiene un problema económico, ya sea aquí en Estados Unidos o en su país, pon lo que tú tienes y dile a Jesús que se lo ofreces con todo el amor y que él haga el resto. Porque Jesús puede dar más de lo que pensamos, pero necesita de la materia prima, que es la renovación de nuestros pensamientos. Bajo la renovación de nuestros pensamientos aparece la fe. La fe creadora, la palabra creadora, la que no tiene obstáculos y no hay imposibles. Cualquier cosa en tu trabajo, hermano, hermana, pónselo en las manos de Dios. Ponle tus 5 panes, tus 2 pescados y ten la fe y la escuela de Andrés. El Señor te ayudará. Cualquier problema, hermano, cualquier inseguridad, cualquier decisión que vayas a tomar, espera el rema y no olvides de poner tus 5 panes y tus 2 pescados y meterte de lleno
en la fe y en la escuela de Andrés. Te damos gracias por tu santa palabra, Padre Santísimo, adorado, glorificado, enaltecido. Y te pedimos, Padre Santísimo, que nos sigas renovando nuestros pensamientos para que nuestras acciones puedan ser renovadas, Señor. Porque somos reversibles, Padre Santísimo. Somos reversibles. Y estamos hechos para tener un espíritu y para que tu Espíritu Santo viva con nosotros toda la mañana y toda la noche y renovar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones para glorificarte cada día más en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso a Jesús, Señor.